Durante la Edad Media, el miedo a las brujas se extendió por tierras europeas y no tardó en desatarse una búsqueda y caza frenética hacia quien realizaba este tipo de prácticas o simplemente hacia aquel que se sospechaba que podía realizarlas. Esta fiebre se extendería por el Nuevo Mundo, donde se desarrolló el caso más mediático de la historia de la brujería, en el que una población entera cayó bajo el influjo de una histeria colectiva, o quién sabe qué. Quedaos hasta el final, porque os vais a sorprender de lo que ocurrió con las brujas de Salem. Comenzamos. Durante el siglo XVII, Inglaterra comienza su conquista de América con la creación de las famosas 13 colonias en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. Entre la multitud de colonos que se desplazan a esas nuevas tierras se encuentran un nutrido grupo de puritanos, que huían de la persecución que estos sufrían en las islas británicas. Llegaban al Nuevo Mundo con la intención de crear allí una sociedad más adaptada a su interpretación de la fe. Allí se crea la próspera ciudad costera de Salem, cuyo nombre pasaría a la historia por estos sucesos. No obstante, no fue en la ciudad de Salem donde se desarrolló la historia, sino en la villa de Salem, una población cercana en el interior, dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería, y poblada principalmente por una comunidad puritana. Hasta esa comunidad llegó el reverendo Samuel Parris acompañado de su familia y su esclava Tituba, quien tendría un protagonismo principal en los sucesos. Samuel Parris había llegado a la villa de Salem tras una vida bastante azarosa. Una serie de empresas que no le habían funcionado y algunos reveses de la vida lo hicieron formarse como ministro protestante, y su primer destino, como predicador, fue la pequeña localidad de Salem. La vida en la villa de Salem no era fácil. Los inviernos eran duros, las epidemias de viruela habían atacado unos años antes a su población, y los continuos ataques de los nativos americanos que poblaban esas tierras hacían que la vida allí fuera muy dura. A esto habría que añadir la dureza de un entorno al que muchos no estaban acostumbrados. Frondosos bosques llenos de animales rodeaban el entorno de unas gentes más acostumbradas a las estrecheces de los pueblos y ciudades europeos y a entornos más controlados. En este contexto es donde sucede la historia de hoy. Durante el mes de enero del año 1692, la hija y sobrina del reverendo Samuel Parris, Elizabeth Parris y Abigail Williams, de 9 y 11 años de edad, comienzan a tener un comportamiento extraño. Rechazan las oraciones, hablan un idioma extraño, arrastran los pies al andar y sufren fuertes episodios de convulsiones. Samuel Parris llama a varios doctores que tras examinarlas no hallan la causa de sus aflicciones, hasta que tras varias pruebas fallidas, uno de los doctores, William Griggs, plantea la posibilidad de que se trate de un maleficio satánico, y llega a decir que la mano del diablo se encuentra sobre ellas. En una sociedad cerrada como era la villa de Salem, poblada por puritanos, este hecho no tardó en extenderse por el pueblo y comenzó a cundir el pánico. Cabe recordar que a pesar de la leyenda negra, fueron en los países protestantes donde se llevaron a cabo la mayor parte de las persecuciones, juicios y ejecuciones por brujería, ya que la Inquisición apenas creía en este tipo de prácticas, como pudimos ver en los datos que aporté en el vídeo que dedicamos a ella. En aquella época, en los territorios británicos, la brujería estaba penada con la muerte, y se trataba de un delito que juzgaban los tribunales ordinarios, amparándose en el Antiguo Testamento y más concretamente en Levítico 20:27, donde se dice: «Las prácticas de brujería se consideran abominaciones, y aquellos que las practiquen serán condenados a muerte». La sospecha creada por el médico se extendió rápidamente por el poblado y empezaron a interrogar a las niñas acerca de quién las había embrujado. Estas terminarían por culpar a su criada Tituba y a otras 2 mujeres de aquella comunidad, Sarah Good, una mendiga, y Sarah Osborne,
considerada por aquella comunidad como alguien inmoral. Estas 3 mujeres serían detenidas y la sorpresa de todos llega cuando Tituba reconoce su culpabilidad y cuenta una historia que acabó por desencadenar la histeria colectiva. La esclava de Samuel Parris cuenta que una noche un hombre vestido totalmente de negro se le acercó y le ofreció regalos a cambio de que le sirviera durante 6 años. Quién sabe si entre esos regalos se encontraba incluso la libertad. El caso es que el acuerdo debía sellarse mediante una firma con sangre, y Tituba dijo que junto a las firmas de las 3 detenidas había multitud de las firmas de otras personas de aquella comunidad. Como imaginaréis, el miedo empezó a correr a sus anchas por el poblado y las sospechas empezaron a caer sobre innumerables personas. Los hijos acusaban a los padres, las esposas sospechaban de los maridos, nadie estaba a salvo de ser señalado como brujo o bruja. En apenas 3 meses, más de 150 personas son detenidas acusadas de brujería, en una comunidad que tenía unos pocos cientos de habitantes, hasta el punto de saturar sus cárceles. En mayo del año 1692 llegó el nuevo gobernador de Massachusetts, William Phips, quien debía solventar el problema de aquella localidad, que empezaba a extenderse fuera del municipio. Para ello, creó un tribunal especial, al que llamó Court of Order and Terminer, traducido como Tribunal Especial para escuchar y determinar. De esta forma comienzan los juicios de Salem, que para entonces no solo se trataba de juzgar a los más de 150 detenidos, sino de frenar la oleada de casos de convulsiones, la mayoría de ellas entre los jóvenes de la localidad, los cuales ejercían casi siempre de acusadores. El 2 de junio del año 1692, la posadera Bridget Bishop es la primera persona en ser juzgada por este tribunal, encontrada culpable y condenada a muerte. El día 10 de junio de ese mismo año, Bishop es conducida a la tristemente conocida como colina de Gallows Hill y ejecutada en la horca. Pero a pesar de acabar con una supuesta bruja a la cual el tribunal condenó por unanimidad, las convulsiones no cesaban y la histeria en la comunidad seguía creciendo. Era tal el clima de miedo y crispación que incluso acabó sentando en el banquillo de los acusados a Rebecca Nurse, una anciana considerada un pilar de la comunidad, una devota religiosa que ayudaba en la iglesia y a la que sus vecinos respetaban y querían. Rebecca Nurse convenció al tribunal de su inocencia y fue declarada no culpable, pero cuando el veredicto se hizo público, en la sala creció el bullicio y las acusadoras aquejadas de supuesta brujería comenzaron a convulsionar, por lo que la gente comenzó a pedir la muerte de Nurse para que cesasen sus aflicciones. El juez no soportó la presión del bullicio y pidió la revisión del veredicto al tribunal, quien la acabó condenando a la horca. El día 19 de julio es conducida a Gallows Hill junto a otras 4 condenadas, entre ellas Sarah Woods, una de las primeras detenidas. El juicio de Rebecca Nurse y ese cambio de veredicto pareció ser un punto de inflexión. Si aquella anciana apreciada por la comunidad había sido condenada a muerte, nadie allí estaba a salvo. Muchos empezaron a abandonar el pueblo, pero ni siquiera así conseguían escapar, ya que algunos fueron perseguidos, capturados y retornados a Salem. Otras 5 personas fueron ahorcadas en Gallows Hill en el mes de agosto y 8 más en el mes de septiembre. Pero para este momento la presión sobre el tribunal era ya insoportable. El ritmo de condenas no podía seguir así y la comunidad empezaba a dudar de los testimonios acusadores. A esto se unió la presión del clero para frenar este proceso y el descontento de la opinión pública. De esta forma, en octubre de 1692 se disuelve el tribunal y los últimos condenados son indultados, así como puestos en libertad los acusados de brujería.
El resultado de esta histeria se saldó con 19 condenados a muerte, 7 más perecieron durante su estancia en prisión y uno más derivado de las torturas en los interrogatorios. Este último, un caso espeluznante. Así acabó el proceso de los juicios de Salem, pero de este proceso no se extrajo ninguna causa clara de las convulsiones de aquellas niñas, aunque varias han sido las hipótesis que se han barajado. La más común es la de la histeria colectiva. Estos sucesos se llevan a cabo en una sociedad cerrada, en un entorno hostil, aderezado con el fervor religioso extremo y unos sucesos que no podían explicar. En este contexto, la criada de los Parris se sabe que jugaba con las niñas a menudo y que les hacía pequeños juegos de magia y adivinación. Esto pudo sugestionar a aquellas niñas acostumbradas a los sermones de su padre en la iglesia, donde el diablo y el pecado estaba presente en muchos de ellos, lo que pudo a su vez hacer brotar en las niñas un sentimiento de culpabilidad que les llevara a delatar a su esclava. Quién sabe si el origen antillano de la misma está detrás de ese extraño idioma que se acusaba a las niñas de hablar, entre otras cosas. Otra de las hipótesis es el envenenamiento por un hongo en el centeno, algo que se ha investigado en los últimos años y que, dada la alimentación de aquella comunidad, podría haber influido. Por último estaría la hipótesis de que detrás de todo lo sucedido estuviese realmente el diablo, aquel al que varias personas de la comunidad habían firmado con su sangre un contrato, iniciándose así esa vorágine de acusaciones y sucesos extraños. Quién sabe también si el médico que había iniciado esta acusación había firmado aquel pacto, o siendo mal pensados, quizá la esclava Tituba, quien por cierto acabaría liberada, se vengó de aquella comunidad a la que servía. ¿Y qué pasa con el reverendo Parris? Recién llegado a la localidad, y el fenómeno surge en su hogar, en el seno de su familia, en el seno de la casa del reverendo. Los juicios de Salem y los hechos en sí han llenado páginas de libros y han protagonizado series y películas desde entonces, siendo uno de los casos más estudiados de brujería. Pero de estos hechos difícilmente se saca una clara conclusión. Así que me gustaría saber la vuestra. ¿Qué creéis que pasó? ¿Quién fue el culpable? ¿El hongo en el centeno? ¿La histeria colectiva? ¿Las niñas sugestionadas? O quién sabe si algo más oscuro. Dejádmelo en comentarios. Aquí dejo el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejad un like y suscribiros si no lo estáis. Espero veros en el siguiente. Y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.